Ajá, entonces, muy buen día a toda esta televidencia, se decía en algunos tiempos, amigos y seguidores y estudiosos, nociólogos, filósofos interesados en lógica y epistemología y no tanto en la retórica que se estimula con distintos temas como el aborto, Dios, teología racional, eh, racionalismo, el otro, materialismo, idealismo, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, pues aquí pues se puede aplicar la filosofía en dos sentidos. Uno, en el sentido de iniciarse en estas discusiones donde se descubren muchos conceptos, paradojas y aporías, y el otro sentido es aquel en el que se puede aplicar el pensamiento a resolver misterios de la realidad, dificultades conceptuales, morales, éticas, ¿no? Meollos, cuestiones difíciles que se dan en un mundo cambiante. Vamos ahorita entonces con lo del mundo cambiante, ¿no? Bueno, de entrada, pues, introducción siempre, pues, se me olvida esa parte y entramos de una vez en la línea de discurso rizomático, pero hagamos la introducción en un corte del mismo comienzo ya arrancado. Nosotros vamos a hablar hoy de los 7 métodos hasta ahora conocidos, donde incluyo el que estamos creando en este proceso. Ese es nuestro objetivo con los videos del fenomenólogo y en general con toda la exposición de su vida, que sirva de ejemplo. Uno va viendo cosas, razonando, leyendo, aportando, para crear, definir un método, una forma de pensar, en el entendido de que si piensas de manera moderna, no importa que pretendas ser muy solidario, bello, hermoso, inteligente, profundo, amoroso, no, o sea, tú de 100 compartes 70, porque tú quieres ser alguien bello, hermoso y ser consecuente y coherente, y en efecto lo haces. Bueno, pero no importa. Si pretendes esas cosas, pareciera, evidentemente nosotros, cuando pensamos de cierta manera, repetimos patrones. Y una forma donde existe la esperanza no es que es seguro, no se va a proponer seguro como te va a decir cualquier gurú de internet, no es que es seguro, pero hay altas posibilidades de cambiar la forma de pensar, cambiando el método y por lo tanto cambiar las consecuencias. Es decir, nuestros patrones son tan fuertes que ni siquiera, siendo yo honesto, puedo prometer que descubriendo un nuevo método, eso nos detenga en nuestra dirección que va al precipicio de la humanidad. No es nada grandilocuente que nosotros y todos los que nos dediquemos a pensar con conciencia de ese proceso estemos actuando en favor de salvar la humanidad. Lo interesante es que en estos tiempos eso esté siendo un número exponencial, así como exponencialmente es la estupidez, exponencialmente estoy viendo yo que hay gente cada vez más interesada en descubrir lo que está pasando y preguntarse pues cómo lo cambiamos. Y eso pasa por una forma de pensar. Se necesita una forma de pensar, en principio porque es lo que no hemos revisado. O sea, ya votamos por la izquierda, ya hemos votado por diversos personajes y no hemos revisado, o sea, hemos optado, ¿no?, por todo lo que se ofrece, lo que el sistema ofrece, y no se detiene la autodestrucción ecológica. Entonces, en la necesidad de cambiar el modo de pensar, algo que viene muy a cuento y resulta bastante obvio revisar qué métodos han existido hasta el momento. Entonces, por ese motivo, bueno, habíamos arrancado en fa, ahora volvemos a arrancar ya en re o en mi. Vaya usted a saber, pero lo cierto es que no es filosofía retórica, sino es para entender
los nuevos tiempos, que estamos haciendo una explicación sobre los diferentes métodos. De manera que en principio hay que adelantar que no buscamos contraposición en ellos, ya que no la hay. Cada método solo pudo haber sido estructurado, pensado, ideado, pensando o visualizando los anteriores, para resolver lo que los anteriores pues, no resuelven. Cada uno de ellos, como vamos a notar, ¿no? Tal y como tenemos en la foto de atrás, tenemos a Sócrates, luego Aristóteles, ¿no? Sócrates y Platón, bueno, vienen representando más o menos lo mismo, que es la mayéutica. Luego tenemos a Aristóteles con la dialéctica propiamente dicha, ¿no? Porque la mayéutica pues viene siendo los diálogos. Luego Aristóteles pues viene con la dialéctica, que son la capacidad de tener el diálogo yo solo, pero no por eso sea ni mejor ni peor, sino que al poder tenerlo solo, se incrementa su capacidad de producción y solución de problemas. Posteriormente a esos dos sistemas filosóficos desarrollados, Sócrates y Aristóteles, aparece el señor Descartes con la propuesta llamada racionalista, de manera no errónea, pero sí incompleta. A llamar simplemente racionalista a Descartes y toda la propuesta de Descartes, que era en la búsqueda de geometría analítica, tiene la indudable necesidad intrínseca. O sea, ¿quién no considera que Descartes es uno de los hombres más lúcidos de la historia de la humanidad y además más importantes y heroico? Es porque no ha entendido ni logrado asociar bien la importancia de Descartes en su propio tiempo. Hablamos de tiempos de la Inquisición, donde si tú veías así mucho tiempo y de repente movías el hombro, a alguien le podía dar la gana porque le caías mal, porque efectivamente pues a lo mejor eras una mala persona, o porque le daba la gana ese día, o porque tú atentabas contra su poder, que es lo más frecuente, contra su puesto de trabajo dentro de la gran burocracia que se convirtió la Iglesia, así como toda institución inamovible, y no sometida pues, a rigores que de alguna manera correspondan con su necesidad en el contexto. Es decir, empiezan a valerse por sí mismos. De instituciones como la Iglesia llega un momento en que empiezan a proteger su propia existencia y por lo tanto lo más probable es que atenten contra el conocimiento, que pueda superarlas, que pueda empezar a hacerlas obsoletas, como debe haber sucedido en culturas muy anteriores, ¿no? Esto es una parte pues, un poco rizomática, se considera divulgación, pero no lo es. Si vamos a hablar de pensamientos, entonces yo vengo en una secuencia nombrando a Descartes, ¿no? Llevaríamos 3 de los 7 métodos, llevaríamos 3 métodos. Pero para seguir hablando de método, entonces hablamos de pensamiento, nos detenemos aquí un momento, empezamos a hablar de que el pensamiento no comienza ni siquiera con el primero, con Descartes, aunque aquí haya una cronología. El ser humano, desde si evolucionó de una cantidad que por análisis genético y filogenético sea comprendido, que llegamos a ser hasta 1300 nada más de nuestros posibles ancestros hace 900.000 años. Imagínense las condiciones a las que hemos podido sobrevivir y posteriormente a eso desarrollar herramientas, superar competencia con otras especies similares. Bueno, enfrentamientos bélicos que han requerido inteligencia por más que sean moral y éticamente, ¿no? y humanamente pues, rechazables. Sistemas de riesgo, las mismas migraciones y el hecho de ser seminómada comenzó a necesitar conocimiento de coordenadas del cielo, ¿no? Heredar ese conocimiento. Bueno, más las cuevas donde se expresa donde hay claramente una expresión artística hace más de 33.000 años y en las famosas cuevas de Altamira de hace 16.000.
manera que estamos hablando de un largo periodo, de hace 33 a hace 16.000, más otras pruebas que hay de hace 100.000 años de producción de arte, quiere decir que había mucha inteligencia y pensamiento heredado y algún tipo de técnica de pensar, ¿cierto? Difícil que podamos afirmar que hay una cronología o una forma en la que en aquellos tiempos se era más o menos inteligente, las condiciones simplemente eran otras, pero muy probablemente la necesidad de ensayo y error, de registro, se llevaba de distintas maneras para que los grupos pudieran avanzar, progresar, heredar conocimiento, asimilar cambios y adaptarse, ¿no? De manera que aquí no estamos en un nivel de discusión de que si es positivista o esto o lo otro, no se está negando realismo mágico ni nada, todo es posible, todo agrega información para comprender la realidad. Y el método religioso de creer, fíjense ustedes que la fenomenología, ¿cómo se comprende la religión? Bueno, es un método, yo creo personajes imaginarios y los voy alimentando según las cualidades que uno va viendo que se corresponden con cada uno. Bueno, Dios Sol, bueno, es así y es asado, y a veces se molesta, y etcétera, ¿no? Y es un método, se comprende como un método. Y eso, todo esta introducción tiene que ver como para aclarar que Descartes no va a negar la religión por eso, porque él está buscando la geometría analítica, él está buscando que algo sea aprehensible para que nadie pueda venir en nombre de un conocimiento misterioso como podía ser la religión católica, específicamente hablando. Ojo que entre el catolicismo y el cristianismo puede haber, y un verdadero cristianismo basado en lo que dice Cristo, puede haber una diferencia tan abismal como la que hay en un libro editado, quizá mañosamente llamado la Biblia. Cuando la señora, o sea, en fin, en principio simplemente estamos en el paso, ¿no?, de una forma de pensamiento dialéctico que ha permitido justificar aberraciones como la Inquisición. Es decir, más de un inquisidor ha podido ser alguien muy dialéctico en la exposición, basado en tesis, antítesis, resumen, ha podido ser muy dialéctico a la hora de exponer sus razones por las cuales hay que apedrear a alguien. De todas maneras, ya nos vamos a concentrar en cada uno de los métodos, pero primero, haciendo la lista por fin completa, vamos a hacerla, ¿no? Sócrates junto con Platón son diálogos y mayéutica. Se puede definir así. Aristóteles es dialéctica propiamente dicha, ya que como técnica la puedes llevar tú solo, no en grupo. Luego viene Descartes con el discurso del método, en el que tienes más información que una oposición y un contrario, ¿no? Es decir, una tesis y una antítesis. Tienes más opciones de componer información que en una tesis y su contrario a la hora de observar cualquier fenómeno. Se va entendiendo que hay una progresión y una ampliación, ¿no? Luego está Hume diciendo, bueno, no puedes confiar en ese método racional porque la natural, únicamente en ese método no racional, sino en tu percepción directa de la experiencia, con un método inductivo. Por eso es que él propone el que viene siendo el cuarto método, el señor David Hume, que es el método inductivo meramente empírico. Entonces, claro, tenemos que la geometría analítica, que es la búsqueda real, es algo visual, lo que está buscando, la visualización de cantidades en el tiempo, con eje de diagramas de coordenadas cartesianas, va a ser producido posteriormente en homenaje y en honor a Descartes, que muere a los 50 años, cuando se esperaba lo mejor de un filósofo, cuando apenas está empezando un filósofo, es a los 50 años, se puede decir perfectamente, que muere Descartes por muy probablemente motivos políticos, según especula todo el mundo, no es conspiranoia, según se lee incluso en la misma Wikipedia y especulan muchos autores, puesto que le había estado costando publicar su libro por lo que significaba. Su libro significaba, mira, podemos pensar más allá de lo que determinan las leyes de la iglesia, nada menos y nada más. Entonces era Descartes, ¿no? Entonces David Hume, aportando a eso y sin por eso ser ningún vendido a la iglesia, sino más bien dando un paso más allá de profundidad,
dice, bueno, de observación fenomenológica, o sea, eran los comienzos de una actitud fenomenológica instituida dentro de los pensadores, que no se quedara en las discusiones muy onanísticas, muy internas propias de la filosofía y de los filósofos y de los académicos, que poco le servían a los demás, sino que había que comenzar, de ahí viene la ciencia, ahí viene la razón, de ahí viene el debate público, de la intervención de filósofos interviniendo para poder decidir cuando dos argumentos parecieran tener igual peso y no hay cómo decidir. Entonces ya ahí va interviniendo el filósofo, el pensador, ya iba interviniendo personas como Sócrates, quien también además, y por eso es que ojo con la gente que simplemente critica idealistas o pretende englobar a idealistas, ¿no? Fue obligado a suicidarse, ¿no? Eso también hay que establecerlo aquí en este cuento. Después de Hume, se fue obligado a suicidarse, y Descartes muy probablemente asesinado o muerto de manera misteriosa, una persona sin hábitos de riesgo ni nada por el estilo, ya merece muerto de una enfermedad repentina, muy probablemente inducida. Entonces, detalles sobre eso, pues sería bueno dedicarle un tema al señor Descartes. Después de David Hume, que es el cuarto, viene el señor, precisamente, el señor Husserl, de quien tanto hablamos aquí frecuentemente porque yo soy fenomenólogo, y ese quinto sistema filosófico se llama fenomenología, que va a consistir en integrar la observación de Hume y de Descartes y de todos los anteriores en un sistema filosófico que le permitiera, que nos permita actuar al mismo tiempo, que nos permita leer la experiencia y aplicarle las ventajas del pensamiento. Nace así, entonces, o tenemos claro entonces, gracias a eso, un recorrido por 6 sistemas filosóficos, ¿no? Mayéutica y diálogos con el señor Sócrates y Platón. Aristóteles aporta el hecho, la dimensiona, la proyecta mucho más la dialéctica y la va a aplicar de una manera que pues, ha resultado una base excelente para la filosofía mística, ayudado un poco por lo que llaman neoplatonismo o idealismo cristiano, pero se va a mantener en general hasta llegar al señor Descartes, que aprueba, que hace una propuesta muy aprensible, es decir, propone ver el pensamiento y la forma del pensamiento de la manera más gráfica, que puedas aprender, que puedas ver, visualizar, sin largas extensiones explicativas y etcétera, etcétera, sin que no sea necesario eso, que no sea indispensable eso. Por supuesto que eso va a llevar el pensamiento, va a acercar la posibilidad de concluir antes de recorrer datos y de experimentar con la vida misma. Entonces, por eso es que todavía no es ciencia, es hermenéutica analógica, algo que es extraordinario, pero todavía no es ciencia. Con Hume aparece la ciencia, puesto que la experimentación va a ser fundamental, ¿no? Entonces, esa integración se va a dar gracias a Kant, que no inventó ningún sistema filosófico, pero descubre que el sujeto tiene tal participación con su percepción misma y con su punto de vista, solo con su punto de vista, en la observación de cualquier objeto, cualquier fenómeno, cualquier acontecimiento, de lo que salta a la vista, pues, de cualquier objeto. O sea, de cualquier objeto o acontecimiento, lo que salta a la vista es fenómeno. Que entonces, bueno, posterior a Hume, es que podemos ver al señor Husserl desarrollando la fenomenología. Entonces, la fenomenología va a contener todo lo que estas propuestas indican para la solución de problemas éticos y morales. Ya hemos definido lo que veníamos a definir en los términos generales y ahora solo vamos a puntualizar algunos detallitos. Pero tenemos 6 sistemas filosóficos, de los cuales solo nos falta nombrar uno, el de Wittgenstein, que es la fenomenología, pero del lenguaje. Es decir, la fenomenología de aquello que el lenguaje nos muestra, pero observado sin ningún precepto. Tratando de observar el lenguaje
lejos de lo que las palabras significan en un contexto inmediato, tratando de revisar en ellas su significado más profundo y más universal, de manera que cuando estén señalando algo particular, es también universal. Entonces la propuesta del señor Wittgenstein va a empezar a observar también a las palabras como vectores. Ese paso él no lo da. Quien lo da somos nosotros. Yo, Argimiro Serra. Así pues, de grandilocuente y arrogante, según algunas personas, puede ser lo que me propongo, pero para eso es que de alguna manera mi madre Arlenis Espinal me legó su insistencia por graduarme en el Centro de Comunicaciones para el Aprendizaje Permanente, que es un centro de fenomenología. Lo que pasa es que ellos mismos no lo sabían. Ellos dicen que son freirianos y eso no tiene nada de malo porque Freire era practicante de fenomenología. Ya que la fenomenología, durante el siglo pasado, es un método que va a permitir que muchos pensadores disparen su capacidad de producción. Así de sencillo, aunque mucha gente diga que cómo es posible que este tipo se atreva a decir eso. Fue la fenomenología fundamentalmente la que permite que muchos ensayistas, filósofos y académicos de ciencias sociales comiencen a hacer textos cada vez más agudos y puntuales en la observación de las mecánicas de la dominación y de la ingeniería social. O al revés, o que quizás sean lo mismo. Dominación e ingeniería social quizás sean lo mismo, pero si tú lo observas te puedes desprogramar o mantenerte programado si realmente lo que más te gusta, te interesa, o lo que resulta más frecuente, ambas cosas. Estar programado y desprogramarte, eventualmente, o semi-programado, con siempre un margen de error. El asunto es que en eso consiste el séptimo sistema filosófico que se llama tecnología del espíritu, que es asumir la fenomenología como resumen de todos cuyas propuestas muy elementales de epogé, de relevancia y análisis de la experiencia, que son tres, así se resume fenomenología: mantener distancia de tus juicios, revisar qué es relevancia como un primer filtro de un montón de discusiones que pueden distraerte y fastidiar y sabotear, y después andar hablando que tienes un inconsciente igual cuando resulta que eres cómplice por ti mismo, por todo lo que estás omitiendo de tu necesidad de explicarte la realidad, como eventualmente la salud de tus hijos, y un buen día te dicen, te revelas que, oye, directamente pues quizá eres responsable de cosas que le pasan a tus hijos por las omisiones de lo que has dejado de decir, más que por lo que hayas dejado de dar. Entonces, porque has asumido un método, el dialéctico con su fallo dialéctico. Entonces vamos a explicar qué le va faltando a cada método respecto del anterior con más detalle, ¿no? Y por qué va apareciendo el siguiente y por qué en estos tiempos la única salida que yo observo es que hay que descubrir un método. Del resto tenemos a un montón de gente descubriendo su pequeña modernidad en su pequeño nicho. O sea, llamamos diversidad al hecho de que me crean a mí una identidad sexual o cualquier otra que me haga sentir víctima y en contra del sistema. Y eso está siendo hasta estimulado. Y es una herramienta muy fina de parte de la ingeniería social del sistema el distraerte con eso, con la identidad de ser víctima en algún sentido, de algún vilipendio, de alguna segregación, en la que lo único que falta es que nosotros los heterosexuales, con muchísimos argumentos, empecemos a asumir el papel de víctima, que lo estamos haciendo, que no hay nada más agredido psicológicamente, por ejemplo, que un hijo de una feminista, un hijo varón que nazca con algún tipo de forma fálica de una feminista. Y no hay nada más contradictorio, por ejemplo, en ese orden también, que una sociedad donde la madre, no es por Edipo ni por todas esas ridiculeces que observa Freud en su falta de cultura, a final de cuentas, y falta de experiencia de vida, únicamente pues en la tragedia griega y en algunas cosas. No, de manera natural lo observa uno en barrios y en muchas otras zonas, incluso familias de clase media en depauperación. El joven le toca tener que asumir eventualmente la calle, tiene que asumir corpulencia, presencia, dominio, inevitablemente para defender al grupo,
Y entonces la madre va a privilegiar al joven. Eso es una cuestión observada así en fenomenología. No estoy discutiendo nada en cuanto a esto. Es una cosa que es así. Si quieres, discútelo con la realidad, amigas feministas. Pero es una cosa que simplemente así. Entonces, por supuesto que un hombre que empieza a ser valorado por su capacidad de enfrentarse físicamente va a desarrollar actitudes de necesidad, búsqueda de privilegio en otro sentido, porque le está enfrentando lo que a nadie le gustaba y a él tampoco. Pero cuando agarras la costumbre de la violencia que te empieza a gustar, entonces te haces útil solo para eso, te llaman para eso. Y bueno, mientras hay paz, eres adorado como el león y además alimentado. Entonces estamos hablando de algo mucho más complejo de lo que plantea el feminismo. No se puede resolver con el método moderno de yo asumir en contra de los hombres nos matan, los hombres son malos, los hombres nos joden. Bueno, de la misma manera está sucediendo con homosexuales. La sociedad me juzga, la sociedad me juzga. Entonces llega un momento en que no te está juzgando, pero tú necesitas ir a que te juzguen. Entonces la forma de pensamiento que tenemos actualmente sigue siendo muy dialéctica. Así de sencillo. Es mi propuesta, pues propone revolucionar el mundo. Claro, no es mía, viene de Husserl. Hannah Arendt la practica y la expone mejor que nadie. La mejor fenomenóloga del siglo XX, entre hombres y mujeres, se llama Hannah Arendt. El mismo Merleau-Ponty es mucho más magüedeteo, una abstracción como innecesaria que no se la puedo comprar. Heidegger ni te digo, Heidegger es el mongólico de la cosa que la pegó y que yo creo que incluso lo financia y lo ayudan los nazis primero y el bando de la Segunda Guerra Mundial, el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial, termina asimilando a Heidegger por lo mucho que le conviene al proyecto transnacional. Y comprendemos pues que por deducción y asociación inmediata, de manera apodíctica, las transnacionales son un proyecto del bando ganador de la Segunda Guerra Mundial. A quien le va a interesar mucho Freud, le va a interesar mucho la sexualización de todos esos mecanismos de individuación y la fenomenología en la medida en la que más nadie la sepa. Pero no le va a interesar mucho diseminar entre la gente, es decir, las transnacionales le va a gustar mucho diseminar a Freud, a Jung, a cualquiera de esos sensualistas, que hay inconsciente, que nosotros creamos en el inconsciente y lo sustituyamos por Dios. Todo eso fue promovido, pero la fenomenología no. No porque sea muy compleja ni nada, todo eso es tan complejo como la fenomenología y más. Pero hay un montón de freudianos porque fue muy promovido. Y también es muy acorde con los valores de la clase media, que es un estado de complicidad que nadie va a querer contradecir. En cambio, los fenomenólogos van a tender a ser como Hannah Arendt, muy críticas con sus propios sectas, con sus propios grupos que la favorecen. Ya era judía, y la actitud que asumía con los judíos es así. O como el señor Wittgenstein, que no era judío, es un aristócrata alemán, y cede su dote de dinero y vive como clase media toda la vida, vive bien, no fue ningún mártir. Demostró que tú podías tener actitudes bastante excéntricas respecto al dinero y no es necesariamente ser un mártir como Saint-Simon, que ya era de izquierda, ¿no? El fundador del pensamiento socialista, era un carajo un poco lamentable, intentos de suicidio, depresiones y cosas, ¿no? Wittgenstein no, fenomenólogo, fundador de la fenomenología del lenguaje. Entonces, llegado a la fenomenología del lenguaje, que es una aplicación lingüística, viendo a las palabras en sí, revisando que luego Lacan va a hacer una imitación servicial de eso, servicial al bando que gana la Segunda Guerra Mundial. Va a ser un servicio el bando que gana la Segunda Guerra Mundial al plegarse abajo de Freud y no de Husserl, porque quería, fama y dinerito. Entonces va a ser algo fracasado, pero restringido y muy útil para la clase media, porque ese es el proyecto. Le damos su psicoanálisis, su opción más inteligente, puesto que no se van a conformar con la religión, no nos interesa que sean religiosos, porque entonces van a consumir menos, van a tener rigores de consumo. No importa que al mismo tiempo la religión tenga toda clase también de cuestiones, de formas cuestionables. Lo importante para el sistema es de que tú seas mucho mejor un ateo de clase media. Y de izquierda, pues sin duda, esa gente toma cerveza, le gusta viajar, le gusta cualquier vaina y ofrecen información y al final de cuentas terminan siendo delatores en muchos sentidos.
no solamente en los expresos de revelar la ubicación y el nombre de alguien, sino delatores de cómo puedes explotar mejor a nadie o los grupos. Todo eso que vengo diciendo puede ser una maraña de denuncias y de cosas, pero se resume. Seguimos pensando de manera moderna, seguimos pensando de manera que haya del otro lado alguien que me oponga para yo así aceptarlo durante un momento. Por el principio dialéctico, te tengo como tal, pero te rebato, produzco un resumen que al final de cuentas puede ser amallable, ese es el fallo dialéctico. El resumen que voy a producir entre tesis y antítesis, depende de cuándo pongo una vaina primero y otra después en el discurso. Resumen. Por eso es que cuando le metes la dialéctica, Wittgenstein, a cualquier, cuando le metes la lingüística fenomenológicamente expuesta, filtrada, con el epogé, aplicando el epogé a la lectura del discurso, le metes Wittgenstein a cualquier dialéctico, Marx, Hegel, lo que sea, vas a descubrir que, bueno, esa metodología, de lo general a lo particular, eventualmente, en el mejor de los casos, cuando la aplicaban de esa forma de resumen, va a despreciar demasiada información, bueno, porque es como un péndulo que para poder moverse necesita tocar solo un pequeño punto de aquel extremo que está bien. O sea, la dialéctica no está funcionando, por eso surge Descartes, para dentro de un contexto, bueno, no puedo estar en un campaneo de un punto a otro, no, qué datos hay, qué tiempos hay, listo, te están engañando. Te están metiendo gato por liebre. Por decir algo, uno de los efectos que puede haber tenido Descartes cuando aparece es que ya la iglesia no puede decir hubo menos cosecha porque los diablos, tal vaina, tienen que traerme más al rey, tienen que traerle más siervos, ¿no? Más chivos, venado, lo que coño sea. Pero era fácil engañar. En cambio, una vez que tienes visualizado un eje de coordenadas cartesianas en el tiempo, pero es que tú fuiste tú que no hiciste las inversiones y no has hecho las cuestiones como rey de mierda y quieres a uno sacarle más plata para que tú sigas en una perversión. Bueno, de la misma manera eso es lo que está pasando en Venezuela y en cualquier lado hoy por hoy. Sigue siendo necesario ocultar para mantener el poder. Lo cierto es que, bueno, imagínate la clase de estupidez que es andar diciendo que Heidegger le haya ganado o superado o aportado nada respecto de Descartes, como he oído en el cliché, en cierto cliché de ciertos círculos académicos. Una barbaridad. Entonces tenemos, rapidito otra vez, ¿no? En medio de toda la otra información que va apareciendo, pues ahora pueden oír diálogos, aparece la posibilidad de que ya yo no tenga que simplemente heredar un conocimiento, sino que conversando con otros corroboro con la experiencia de otros y con sus diferentes puntos de vista, o reviso si los lugares comunes, es decir, lo tenido como bueno o como malo, pero lo que ya he tenido así por herencia y por conversación social, si es verdad o no, si no hay adulteramiento, si no hay condicionamiento, si no hay control social ahí, control social o personal, incluso alguna pareja que me esté oprimiendo o algún tóxico, como pretende llamar, como se pretende resumir o ese término, pues que es realmente, yo creo que incompleto y no resuelve el asunto, pero de explicar la manipulación y el engaño cotidiano, ¿no? Entonces es una de las formas como la empiezas a ver. Incluso hay gente que anda buscando oposición, lo que llaman el casquillú, decimos en Venezuela, o sea, el que introduce, inocula dudas para buscar que tú te enfrentes con otra persona. Resulta que eso también lo puedes empezar a detectar, porque puede determinar tu vida tanto que no sabes cuántas cosas te has cerrado porque gente alrededor tuyo te ha informado mal, consciente o inconscientemente, según si es de clase media o no. Porque el que no es de clase media no te va a estar engañando casi nunca inconscientemente, ni burgués ni de sectores más silvestres. Los llamamos así porque pobreza
después de ciertos periodos y de una capacidad productiva en la humanidad y ciertos periodos industriales, no hay, o sea, es muy poca la que te puede encontrar en el mundo realmente parecida como pobreza a la que era frecuente durante el industrialismo, la industrialización y ciertos periodos de migraciones del medioevo y del proceso de industrialización en Europa, donde hubo pobreza que trabajaban. O sea, porque pobre, si te van a decir que por pobre, que eres pobre porque no trabajas, bien, no trabajas. Mendigas nada más y ves que un poquito que siembras y tal, pero habiendo perdido tierra, no tienes nada que trabajar. Entonces, claro, ¿por qué perdiste tierra? Porque ahí donde yo no soy de izquierda, hubo complicidad de parte de la gente. Te fuiste queriendo tener el sueño de clase media, te lo ofrecieron y se fueron. Entonces, claro, todo esto son igual, dimes y diretes. ¿Cómo resolver una decisión? Eje de coordenadas cartesianas y luego fenomenología. ¿No? Hume, entre Hume y Descartes, fundan la ciencia, con ayuda ahí un poco de Kant, que va a poner la cuña para salvar la filosofía de la ciencia, se puede decir. Posterior a él, Edmund Husserl aporta un fenómeno que aguantó todos los embates y todos los debates. Y luego Wittgenstein, que ni siquiera pudo ser relativos indestructibles, Wittgenstein como teoría y como planteamiento de nivel de ciencia, nivel de epistemología, nociología y ciencia. Del tratato lógico-filosófico surge la ciencia que estudia los sistemas, o sea, que crea, y la técnica misma de desarrollar lenguajes de programación. O sea, él estuvo muy involucrado en todos los lógicos que aportaron la posibilidad de abstraer el lenguaje para inventar uno. O sea, eso no se concebía antes. Los lenguajes de programación pues no existían. No fueron producto del esfuerzo de culturas desarrollando el lenguaje a lo largo de siglos, no. Fueron inventados artificialmente y eso en principio costaba mucho concebirlo. Ahora que ya existen, cualquiera los estudia, pero al inventarlos, bueno, fue algo que requirió de gente muy dedicada, eso que llaman genios. Entonces, bueno, a la dialéctica, pues los diálogos van a aportar el hecho de que no podemos cuestionar lo heredado. Aristóteles va a aportar el hecho de que lo puedo hacer por mi cuenta. Ciertamente lo hizo con una actitud bastante fenomenológica, en tanto que respetó mucho la experiencia, pero hay sesgos helenos. La gente que pretende que él fue el primer fenomenólogo está equivocada. Hay mucho sesgo heleno, supuestamente más materialista, pero ese sesgo es precisamente por lo contrario. Es decir, Aristóteles va a desconocer no la cultura, lo cual está bien y es muy fenomenológico, sino que va a desconocer elementos lógicos respecto al proceso de generar una idea en los cuales está involucrado el eidos, es decir, donde no hay materia sino idea, el espacio de los sueños. Es la gran ventana que se abre a través de la fenomenología cuando Husserl la recupera y Heidegger la quiere llevar otra vez a Aristóteles. Y a nivel de Aristóteles, a final de cuentas, meramente dialéctico. Y es el que permite que haya algo como la Inquisición. Y Heidegger estuvo con los nazis. Ojo pelado con cualquiera que se la haga de heideggeriano y vive de eso. Es una cosa que yo le digo desde una. Y que tengan discursos parecidos al heideggeriano. Entonces, bueno, aparece entonces Descartes y Hume, como ya hablamos, para crear una ambigüedad en las observaciones, una contradicción que la resuelve Kant. Kant no inventa un método, pero va a dejar las bases claras para que Husserl pueda desarrollar la fenomenología y hacer propuestas en muy pocas páginas, sin mucho aspaviento. No tiene gran cosa, no es complicado Husserl, ni es ambiguo, ni es nada de eso, como alguna persona dice. Quien lo es Heidegger. Aparece, pero claro, a esa fenomenología todavía le falta algo así como la herramienta que la aplica. Es todavía muy general. Wittgenstein aporta que a través del lenguaje nos estudiamos y estudias todo. Estudias el universo, tienes que ampliarlo. Estás condenado a aprender y a estudiar.
a conocer palabras, a conocer conceptos y a vivir para corroborar qué significan las palabras. En la medida de lo posible, no es que vas a ir a todas. ¿Qué significa cortarse las venas y te las cortas? O algo así análogo de estúpido. No, por supuesto que no. La intuición está mezclada ahí y está ya mencionada en el método. Fíjate tú que cuando un método está bien planteado no da lugar a que te digan no, porque lo escribiste mal. No escribiste mal nada. Como no entendiste, lo aplicaste mal. Al menos así sucede en fenomenología con todo el mundo. No ha habido un mayor cuestionamiento a lo largo de 100 años de quien diga o quiera practicar fenomenología, sino que en general al practicante de fenomenología siempre le ha ido bien y mal. O sea, bien en general en la vida personal, pero mucha confrontación. Así es todo fenomenólogo, mucha confrontación, incluso con los grupos que pretendes que porque perteneces a ellos, vas a dejar de practicarla con ellos. Esa es la cuestión. Listo. Los 7 métodos filosóficos han estado claros. Aclarados y muy esquematizados elementalmente. El primero es diálogos, consiste en diálogos y se llama mayéutica, se llama parto, mayéutica, y consiste en que varias personas hablan, pero depende de varias personas. La dialéctica, ya definida por Aristóteles, no requiere de varias personas y tiene una gran capacidad de producción de texto y de atender problemas más allá de que pues, realmente lo soluciona. Luego, posteriormente, aparece Descartes con una gran capacidad de producir datos resumidos de una vez y aprendidos rápidamente, aunque tú no los hayas vivido. Y no muy lejos, entonces Hume, más o menos en el mismo siglo XVII, comienzo del XVIII, ya Hume aparece y plantea, bueno, mira, en la práctica se observa que los patrones y las relaciones causa-consecuencia están encontrados, o sea, predominan los patrones. La relación causa-consecuencia no te da tanto poder de conocimiento si no has visto y no sabes realmente qué pasa. El método inductivo te permite tener experiencias e irlas registrando y luego compararlas, ¿no? Entonces aparecen estos dos, tratando de resolver ambos el fallo, que la dialéctica simplemente sentándote a explicar a partir de premisas, pues se presta para que cualquiera considere el elemento subjetivo dentro de la experiencia y no hay nada que te lo, dentro de la premisa que estás asumiendo para la dialéctica, no hay nada que te lo cambie, ¿no? No hay nada que lo detecte, no hay nada que en el mismo proceso, ¿no? O sea, dialécticamente cualquiera te puede discutir cantidad de cosas y no así cuando Hume y Descartes empiezan cada uno a hacer sus propuestas, a hacer sus investigaciones y sus propuestas de método para resolver esto. Pero todavía eso continúa, la ciencia entra en auge, se desplaza, todavía eso continúa un tiempo más, ¿no? La discusión, desplaza por completo la propuesta de respuesta, empieza a tener una gran capacidad predictiva de solución de problemas, de fabricación, de manufacturación, bueno, industria. Listo, la iglesia empieza a quedar ya, empieza a negociar, se sigue manteniendo un poder sobre los sectores más ignorantes, la iglesia directamente. Ella expresa con sus diferentes vertientes que va generando, ¿no? El evangelio, etcétera, etcétera, la iglesia católica. Y sin embargo, en realidad, pues yo observo que sigue siendo una forma de cultura, lamentablemente, pues la gente no desarrolla un cuestionamiento en nombre de Dios, la capacidad de crítica y de cuestionamiento con método en nombre de Dios. Pero hay mucha gente que sí lo hace de manera silvestre, que es lo que es interesante. Es decir, las cosas no son exactamente como piensa ningún pequeño burgués de izquierda, académico, solo porque sea académico. Entonces, bueno, luego de esa, de esa situación entre Hume y Descartes, el señor Edmund Husserl crea la gran herramienta que nos permite pensar, ubicar las dudas, pensar y ir a vivir, ¿no? Lo único que podemos reconocer, ir a vivir y tener los datos y que eso mismo en sí se vaya a constituir en una forma de estudio, una forma de ganarte la vida, una forma que te va a permitir trabajar, ser más acertado en la lectura de tu talento y dónde y en qué forma vas a ganarte la vida para ir más directo a tu felicidad, que no es necesariamente ponerte a hacer dinero. Pero yo creo que mucha gente
se haría muy infeliz poniéndose a acumular dinero si es que lo logran. Más bien, y es lo que suele suceder a ellos y a sus hijos, y llegan a tener grandes casas y se venden como que tienen un gran éxito. Pero yo esto lo he visto, lo he vivido, de relaciones incluso familiares, con grandes dificultades, desarrollo de perversiones. Bueno, eso ya no en mi familia, sino en otras. Producto del dinero y no las he hecho nada bien. El dinero. Entonces, la fenomenología en principio te va a permitir revisarte a ti mismo y los contextos para saber qué quieres hacer. Pero ciertamente, como fenomenólogo, jamás vas a ser una víctima, porque todo te sirve para producir conocimiento. Listo, ya terminamos. Con un buen desarrollo de elementos, si ustedes revisan, pues el contexto de cada uno de los pensadores que hemos hablado, pues se corresponde con la necesidad de dar la respuesta, ¿no? El último que nos faltó, que habría que nombrar, es que Wittgenstein, pues en plena intersticio ahí de la Primera con Segunda Guerra Mundial, es un personaje que igualito, o sea, nadie se hubiera rechazado de una dote económica viviendo en ese periodo, de una dote económica de aristócrata. E igualito eso no lo hizo ningún mártir. Estamos hablando de una tendencia psicológica estable y clara porque es fenomenólogo. Muchas gracias a todos por atender. Usted verá si le presta atención a esto o si sigue en la vorágine o en la inercia que está mandando el planeta Tierra al carajo. No pongas like. De hecho, si lo pones, no te voy a respetar mucho. No te suscribas. No es necesario. Sin embargo, bueno, te invito a que lo hagas para que tengas información respecto a los avances que vamos a ir dando a nuestra propuesta de sistema filosófico que viene siendo el séptimo, que se llama Tecnología del Espíritu. Ese solo te lo voy a nombrar, lo vamos a conversar según vaya viendo yo personas interesadas, puesto que está en proceso, o sea, digamos interesada en su proceso de creación, está en proceso y va a contar con matemas, visualizaciones y gráficas para hacer aprensible ese nuevo método que vamos a proponer para resolver el problema que tenemos de que la modernidad sigue rigiendo. Seguimos pensando dicotómicamente, seguimos buscando un enfrentamiento, seguimos buscando una antítesis. Ahora lo único que nos caracteriza, o sea, que podemos decir que cambió, que son muchas antítesis, es un caos. Entonces, ¿cómo entendernos en medio de ese caos que se llama realidad líquida? Esa es la propuesta que estamos desarrollando. Bueno, gracias al aporte de mis auspiciantes, por decirlo así, ¿no? Patrocinantes, pero en realidad la mayoría son amigos, personas pues, que me conocen desde hace un tiempo o que han estado viendo estos videos y desde hace ya un tiempo también. Y bueno, a todos ellos muy agradecidos y por permitir que estos videos sean plenamente independientes. Y eso es todo.